Bien, vamos ahora con la regla de la suma y la resta. Entonces, ya habíamos visto en clases anteriores lo que era la regla bueno, la derivada de una constante. Dijimos que la derivada de una constante siempre valía cero y que la derivada de una constante por una función, la constante salía de la función y solamente se derivaba la función, ¿no? O sea, siempre que estés multiplicando una constante por una función, la constante se deja como está y se deriva la función, ¿no? Ahora vamos, y bueno, eso se le llamaba también la regla de la potencia, ¿no? La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice la regla de la suma y la resta? Bueno, básicamente la derivada de la suma o de la resta de dos funciones derivables. Acuérdate que dos funciones son derivables cuando existe el límite que habíamos visto anteriormente, ¿no? El límite de cuando delta x tiende a cero, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿no? O sea, la pendiente de una recta tangente a una curva, ¿no? Entonces, si ambas funciones son derivables, es decir, existen sus límites cuando delta x tiende a cero, entonces la suma o la resta serán derivables, ¿sí? Entonces, así la derivada de una suma o de una resta es igual a la suma o diferencia de las derivadas de cada una de las funciones. Entonces, ahí te lo están indicando, ¿no? Regla de la suma o regla de la resta es lo mismo. Entonces, cuando yo quiera derivar una suma o resta de funciones, pues lo único que tengo que hacer, pues es derivar cada función, ¿no? Fíjate, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cúbica menos 4x más 5, ¿no? ¿Cuál es su derivada de esta suma o resta? Bueno, pues va a ser la derivada de la suma o resta, la suma o la resta de la derivada de cada una de las funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de menos 4x? Acuérdate que la derivada de x siempre vale 1. Ajá. ¿Por qué? Pues porque está elevado la x a la 1, ¿no? Entonces, si x está elevado a la 1, entonces la derivada de x a la 1, que es la derivada de x, ¿quién va a ser? Pues su derivada va a ser 1 por x a la 1 menos 1, pero 1 menos 1, ¿cuánto es? 0, 0, entonces me va a quedar 1 por 0, ¿no? Multiplicando, y 1 por 0, ¿cuánto es? En este caso, digo, perdón, 1 menos 1 me da 0 y x a la 0 me da 1, ¿no? Entonces tengo 1 por 1. ¿Por qué? Porque x, tengo x a la 0. Ajá, porque 1 menos 1 es 0 y x a la 0 vale 1. Y entonces 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces espero que entiendas esa parte, es muy sencilla, nada más acuérdate siempre, ¿cuánto vale la derivada de x? 1. ¿Cuánto vale la derivada de y? La derivada de y también vale 1. La derivada de z, ¿cuánto vale? La derivada de z vale 1. ¿Sale? Entonces, siempre que yo tenga la variable así solita, su derivada va a ser 1. ¿Por qué? Por esta explicación de x a la 0, o z a la 0, o y a la 0. Bien, entonces, acuérdate de eso, hago mucho hincapié en eso. Entonces, la derivada de menos 4x es menos 4, y la derivada de 5, pues siempre va a ser 0, porque 5 es una constante. De tal manera que la derivada de x cúbica menos 4x más 5, ¿quién va a ser? Pues su derivada va a ser 3x cuadrada menos 4. Luego entonces, ¿cuál es la derivada de menos x cuarta medios más 3x cúbica menos 2x? Bueno, aquí acuérdate que menos x cuarta medios ahí es como si tuviera menos un medio, ¿no? Entonces, bueno, como es una constante, las constantes siempre acuérdate que al momento de derivar van a salir de la función y se respetan como están, ¿no? Entonces, si quieres, te lo explico así. La derivada de menos x a la cuarta medios, o sea, esta función yo la puedo ver como menos un medio de x a la cuarta, ¿no? Ajá, o sea, en lugar de tener menos x cuarta medios, ¿qué puedo tener? Pues tengo menos un medio de x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos un medio de x a la cuarta? Pues ya habíamos dicho que multiplicas el coeficiente por el exponente. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada de esto, si yo quiero derivar esto,
su derivada va a ser igual a, voy a multiplicar menos 1/2 por 4. Entonces, ¿qué me van a quedar? Menos 4 medios de x a la que, pues a la 4 menos 1, es decir, al cubo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto es menos 4 medios? Menos 4 medios es menos 2. Por eso me queda aquí menos 2x cúbica. ¿Entendiste? Luego, ¿cuál es la derivada de 3x cúbica? 3 por 3 me queda 9x cuadrada. Acuérdate que nos estamos basando en la derivada de una suma o resta de funciones y en la derivada de la potencia de x a la n, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de menos 2x? Bueno, pues la derivada de menos 2x es menos 2. Ajá, ahí está. Entonces, la derivada de esta función g de x, que es menos x a la cuarta medios más 3x cúbica menos 2x, pues su derivada va a ser menos 2x cúbica más 9x cuadrada menos 2. Y por último, en el inciso C, te viene la función x, 3x cuadrada menos x más 1 sobre x. Bueno, aquí acuérdate que cuando divides un polinomio entre un monomio, pues aquí tú puedes abrir esto, ¿no? O sea, esto es 3x cuadrada sobre x menos x sobre x más 1 sobre x. Acuérdate que siempre que dividas un polinomio entre un monomio, un solo término, pues puedes dividir cada uno de los elementos del polinomio entre el monomio, ¿no? ¿Para qué haces eso? Bueno, pues para simplificar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 3x cuadrada sobre x, ¿qué te va a quedar? Pues 3x. Menos x entre x, ¿qué te va a quedar? Pues menos 1. Y 1 entre x, ¿qué te va a quedar? Pues 1 entre x. Ajá. Y acuérdate que para derivar 1 entre x hay que ponerlo como x a la menos 1. Así como está, no lo puedo derivar. No puedo derivar 1 sobre x. Tengo que verlo como x a la menos 1, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que abrí el quebradito, que me quedó esta parte, ¿cuál sería su derivada? Bueno, la derivada de 3x, pues es 3, porque ya habíamos dicho que la derivada de x vale 1, ¿verdad? Luego, la derivada de una constante, la derivada de menos 1, ¿cuánto vale? 0. La derivada de cualquier número, sea positivo o negativo, siempre vale 0. Y la derivada de más 1 entre x es como si derivara x a la menos 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la menos 1? Pues va a ser menos x a la menos 2, ¿no? Porque el exponente se hace coeficiente. Ahí está el menos 1, el 1 es invisible. Y me queda menos x a la menos 2. O bien, dicho de otra manera, menos 1 sobre x cuadrada, ¿no? ¿Qué es lo que me están poniendo aquí? Menos 1 sobre x cuadrada. Vuelvo a repetir, entonces la derivada de 3x es 3, la derivada de menos 1 vale 0, y la derivada de 1 entre x, que es x a la menos 1, pues la derivada es menos 1 sobre x cuadrada, por leyes de los exponentes. Y bueno, ahí ya nada más desarrollan la operación aquí, ponle un 1 abajo y te queda 3 por x cuadrada, te queda 3x cuadrada, y menos 1 por 1 me queda menos 1 sobre 1 por x cuadrada me queda x cuadrada, ¿no? Entonces me queda 3x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada. Esa sería la derivada de la función y. Y bueno, antes de pasar a la siguiente regla, sí te quería comentar de la derivada de, siempre que tengo un cociente y tengo la potencia en el denominador, siempre hay que pasarla al numerador. Entonces, si yo quiero derivar 5 sobre 2x cúbica, pues eso lo puedo ver como 5 medios de x a la menos 3, ¿no? Y ahora sí ya lo puedo derivar. ¿Por qué? Pues porque ya tengo una potencia. Aquí no, aquí tenía la potencia, pero en el denominador. O sea, la potencia la debo de tener en el numerador. Entonces, fíjate cómo lo que hago es esa potencia que está en el denominador, la paso al numerador. Y entonces ahora sí ya al derivar, ¿cuál sería la derivada de 5 medios de x a la menos 3? Se multiplica 5 medios por la derivada de x a la menos 3, que sería menos 3x a la menos 4. Multiplicando 5 por menos 3 me queda menos 15.
y multiplicando, y no nada más eso, sino la potencia que me queda con exponente negativo la voy a bajar. Ajá, la bajo para abajo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 5 por menos 3 me queda menos 15 sobre 2 veces x a la cuarta. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el inciso B. Si yo tengo 5 entre 2x al cubo, bueno, acuérdate que 2x al cubo es 8x cúbica, ¿no? Entonces, en lugar de poner 5 sobre 8x cúbica, lo que hace el autor es saca los 5 octavos y x al cubo, que está en el denominador, lo sube como x a la menos 3. ¿Sí lo ves? Entonces me queda, o sea, derivar esto es lo mismo que derivar esto. Ajá. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me quedan la derivada, ¿quién va a ser? Pues acuérdate que los 5 octavos se mantienen, o sea, son como están multiplicando. La derivada de 5 octavos de x a la menos 3 sería 5 octavos de menos 3 por x a la menos 4, que es la derivada de x a la menos 3, y multiplico 5 por menos 3, me queda menos 15, bajo la potencia con exponente negativo, y me queda menos 15 sobre 8 x a la cuarta. Ujú. Estas dos últimas también son importantes, pero es pan con lo mismo. Si tengo 7 entre 3x a la menos 2, eso lo puedo ver como 7 tercios de x cuadrada. Su derivada es 7 por 2, 14x tercios. Y por último, si tengo 7 entre 3x a la menos 2, eso es lo mismo que elevar 3. O sea, esta potencia que está en el denominador, lo que yo puedo hacer para quitarle el exponente negativo, la voy a subir y me va a quedar 7 por 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, fíjate, me quedan, en este caso, 3x, ajá, me va a quedar al cuadrado, ¿no? Bueno, ahí está, aquí ya te va a quedar esta parte y bueno, lo que están haciendo es desarrollar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 9 por 7, por eso les queda 63 x cuadrada. Ajá. ¿Y cuál es la derivada de 63x cuadrada? Bueno, la derivada de 63x cuadrada, 63 por 2 me queda 126, aquí está, 126x, ¿no? Porque le reduces un tamaño al exponente. Si era x cuadrada, te queda x. Ajá. Bien, entonces esos ejercicios son importantes que los entiendas antes de empezar a ver ya la siguiente regla, fíjate. Bien, bueno, también recuerda que la derivada habíamos dicho que se puede ver como una razón de cambio, ¿no? Entonces ya ha visto que la derivada se utiliza para calcular pendientes, pero también sirve para determinar la razón de cambio de una variable respecto a otra, lo que le confiere utilidad en una amplia variedad de situaciones. Algunos ejemplos son las razones de crecimiento de poblaciones, las razones de producción, las razones de flujo de un líquido y la velocidad y la aceleración. Entonces, un uso frecuente de la razón de cambio consiste en describir el movimiento de un objeto que va en línea recta. Ajá, entonces, bueno, aquí hay que entender mucho los signos, ¿no? En tales problemas, la recta del movimiento se suele representar en posición horizontal o vertical con un origen marcado en ella. Sobre tales rectas, el movimiento hacia la derecha o hacia arriba se considera de dirección positiva y el movimiento hacia la izquierda o hacia abajo en dirección negativa. Bueno, pues ahí están tomando en cuenta el signo según pues el cuadrante. Acuérdate, si yo tengo el plano cartesiano, pues aquí las parejas ordenadas son positivas, ¿verdad? Pero si estoy en el segundo cuadrante, tengo negativo positivo. Si estoy en el tercer cuadrante, tengo negativo negativo. Y si estoy en el cuarto cuadrante, tengo positivo negativo. Entonces a eso se está refiriendo con respecto al movimiento de un cuerpo. Ajá. Y bueno, pues la función de posición siempre va a estar en términos de X, ¿no? O sea, en la función de posición o desplazamiento es la que me va a describir el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a describir esta parte. Bueno, la velocidad promedio se define como diferencial de S entre diferencial de T, es decir, la razón de cambio que hay del desplazamiento con respecto del tiempo. A eso se refiere la velocidad promedio. Entonces, aquí, fíjate en este ejemplo es muy interesante, clásico de examen.
te dice, si se deja caer una bola de billar desde una altura de 100 pies, su altura S en el instante t se representa mediante la función de posición menos 16t cuadrada más 100. Entonces ya te están dando aquí la función de desplazamiento de esta bola de billar, ¿sí? Si se deja caer desde una altura de 100 pies, ¿no? Entonces ese es el desplazamiento, t es el tiempo. Ajá, entonces encuentre su velocidad promedio para cada uno de los siguientes intervalos, de 1 a 2. Bueno, entonces, si yo quiero encontrar la velocidad, lo primero que debo de entender es que tengo que sacar el diferencial de S entre el diferencial de T. ¿Qué significa eso? Pues significa derivar la función desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función desplazamiento? Bueno, pues si tengo S, yo le llamaría la función S de t, porque es una función que depende del tiempo. La derivada S' de t, ¿a qué sería igual? Pues menos 16t cuadrada, su derivada es menos 16 por 2, me quedaría menos 32t. Ajá, porque le disminuye un grado al tiempo. Y la derivada de 100, pues vale 0. Por lo tanto, la derivada del desplazamiento, ajá, la derivada del desplazamiento es menos 32 veces t. ¿Quién va a ser la derivada del desplazamiento? Bueno, pues la derivada del desplazamiento no va a ser otra cosa que la velocidad, ¿sí? Acuérdate, la derivada de la función desplazamiento o del desplazamiento es la velocidad. Y entonces aquí lo que están haciendo es, primero me dice, eh, encuentre su velocidad promedio para cada uno de estos intervalos, ¿no? Entonces, en el intervalo 1 a 2, el objeto cae desde una altura de aproximada, bueno, ahí lo que hacen es sustituir el 1, porque me dicen que X es 1. Entonces, acuérdate que el tiempo es 1. Y entonces, al sustituirlo, ese de 1 me queda menos 16 por 1 al cuadrado más 100. ¿Eso cuánto me va a dar? Pues menos 16 más 100 me queda 84, ¿no? Ajá, en este caso tengo un desplazamiento de 84 pies. ¿Por qué? Porque el tiempo se está midiendo en pies. Tengo entonces un desplazamiento en pies de 84. Y en el segundo valor hasta la altura de 2, o sea, me dicen del 1 al 2, ajá, que eso en este caso para los intervalos. Entonces, en el 2, ¿qué me va a quedar? Me queda menos 16 por 2 al cuadrado más 100, que no es lo mismo que menos 16 por 1 al cuadrado más 100. Aquí me dio 84, aquí me da 36 pies. Ajá, entonces, como ya tengo los desplazamientos para el tiempo 1 y para el tiempo 2, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están sustituyendo, en este caso, al desplazamiento. Ajá, en este caso, para el tiempo 2, le van a restar el desplazamiento en 1. Tengo el desplazamiento en 1 y lo van a dividir entre 2 menos 1. Si te fijas lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo. Ajá. Todavía no ocupan la velocidad. Están utilizando la función de desplazamiento. Ajá. Por eso les queda, en este caso, 36 menos 84. ¿Por qué? Porque 36 es el desplazamiento en el tiempo 2 y eso es en 36 y 84 es el desplazamiento en el tiempo 1. Entonces, al hacer esa resta y dividir entre 2 menos 1, que me queda 36 menos 84, me queda menos 48 entre 1, pues me quedan menos 48 pies por segundo. Ese sería el desplazamiento que tiene un cuerpo en el primer minuto de su movimiento y en el segundo minuto, ¿no? Porque acuérdate que estamos hablando en el segundo, perdón, en el segundo, ¿no? En el primer segundo y en el segundo segundo. Ajá. Luego, en el siguiente intervalo es lo mismo, ¿no? En el siguiente intervalo es de 1 a 1.5. Entonces,
en el primer segundo y luego en el primer segundo y 0.5 más. Ajá, se vuelve a hacer lo mismo. Se sustituye, ya no voy a sustituir en 1 porque ya lo tengo del ejemplo pasado, vale 84. Y lo que sí voy a hacer es sustituir en 1.5, que vale 16 por 1.5 al cuadrado más 100, me da 64 pies, ¿no? Entonces tengo, en este caso va a ser 64 menos 84 entre 1.5 menos 1, y eso me va a quedar, en este caso, menos 20 entre 0.5. Me quedan menos 40 pies por segundo. Fíjate cómo al hacer la división del desplazamiento entre el tiempo, me da la velocidad. Ajá. Entonces, en este caso, estamos sacando la velocidad con la derivada, haciendo los desplazamientos, ¿no? O sea, sacando los diferenciales de S entre los diferenciales de T. Ujú. Y bueno, entonces ahí eso es muy importante con respecto a la velocidad, ¿no? Ahora fíjate más adelante lo que me están preguntando. Más adelante, ajá, siguen ahí con el intervalo, que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo te puse la velocidad, pero bueno, no la ocupamos porque solamente, bueno, sí la ocupamos, pero me están pidiendo que encuentre su velocidad promedio. Entonces, siempre que me pidan encontrar la velocidad promedio, lo que tengo que hacer es en la función desplazamiento, sustituir en los extremos, ¿no? Y entonces lo que hago es el desplazamiento evaluado en el límite superior, le resto el desplazamiento hallado en el límite inferior, es decir, S de 2 menos S de 1, ¿no? O en este caso, S de 1.5 menos S de 1. O en el inciso C hacen el desplazamiento en 1.1 y le restan lo que vale en el desplazamiento en 1. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjate que lo que están haciendo es sacar, en este caso, la velocidad. Y bueno, aquí quiero hacer un comentario de que esto que acabamos de hacer es siempre lo voy a hacer cuando me pidan la velocidad promedio. Ajá. ¿Cuándo voy a utilizar esto que estamos manejando aquí, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo? Esto lo voy a utilizar cuando me pidan la velocidad instantánea. Ajá. Velocidad promedio, voy a hacer esto. Diferencial de S entre el diferencial de T. O sea, bueno, incremento de N el desplazamiento entre incremento del tiempo. Pero si me piden velocidad instantánea, que es el ejemplo que sigue a continuación, entonces vamos a utilizar esta parte. Fíjate. ¿Dónde viene esa parte? En la parte más de abajo. Fíjate. Esto que acabo de poner aquí está acá abajo. Entonces, en el siguiente ejemplo, ¿cómo vamos a definir el desplazamiento? S' de t, pues aquí está, ¿no? S' de t, pues no es otra cosa, aquí nos lo dicen, que la velocidad, ¿no? Y la velocidad, ¿quién es? El límite cuando delta t tiende a 0 en la función desplazamiento, ¿no? S de t más delta t menos S de t sobre delta t. Se le conoce como la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Y si ya podemos ver ahí, tenemos la gráfica, ¿no? De esa parte, de esa pequeña parte. Ahí vemos la gráfica y tengo la recta secante, se va convirtiendo poco a poco, conforme va pasando el tiempo, en una recta tangente. La velocidad promedio entre el tiempo 1 y el tiempo 2 es igual a la pendiente de la recta secante. La velocidad instantánea en el tiempo t1 es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, recuérdalo, cada que me pidan a mí velocidad instantánea, entonces tengo que aplicar la derivada que yo te escribí aquí. Ajá, pero si me piden la velocidad promedio, entonces tengo que sacar el delta S entre el delta de t, como lo vimos en el ejemplo pasado, ¿no? Entonces, fíjate, para terminar con esta parte, y bueno, aquí está otra función muy importante, que es otra función posición, pero esta función posición ya es para un movimiento, ya no un movimiento, ¿cómo se llama? En recto, ¿no? En línea recta, sino
un movimiento circular uniforme, estamos hablando ya de una parábola, ¿no? Entonces aquí te lo manejan, te dicen, en otras palabras, la función de velocidad es la derivada de la función de posición y la velocidad puede ser positiva, cero o negativa. La rapidez de un objeto se define como el valor absoluto de su velocidad y nunca es negativa. Entonces, ¿qué sería la rapidez? Pues el valor absoluto de la velocidad instantánea. Y la posición de un objeto en caída libre, despreciando la resistencia del aire, bajo la influencia de la gravedad, se obtiene mediante la ecuación S de t igual a un medio de g de t cuadrada más velocidad inicial por el tiempo más el desplazamiento inicial. Vuelvo a repetir, la posición de un objeto en caída libre, despreciando la resistencia del aire, bajo la influencia de la gravedad es un medio de la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más el desplazamiento inicial, S de sub cero, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate, vamos a aplicar la derivada para calcular la velocidad. Entonces dice, en el instante t igual a 0, un clavadista se lanza desde un trampolín que está a 32 pies sobre el nivel del agua de la piscina. Puesto que la velocidad inicial del clavadista es de 16 pies por segundo, la posición del clavadista está dada por, ahí está, te están dando la función de desplazamiento, ajá, porque él formó una parábola, como puedes darte cuenta al momento de saltar, al momento de brincar, y la función de desplazamiento es menos 16t cuadrada más 16t más 32, donde S se mide en pies, ajá, el desplazamiento se mide en pies y el tiempo en segundos. Entonces, en el inciso A te dice, ¿cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? Bueno, entonces, pues, ¿cuánto va a tardar el clavadista en llegar al agua? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues como me están dando ahí la función de desplazamiento, ¿qué tengo que hacer con la función de desplazamiento si quiero saber cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? Bueno, pues cuando llega al agua, en este caso, el total del desplazamiento va a ser cero, ¿no? Igualamos a cero la función de posición. Ajá, entonces la función de posición la voy a igualar a cero, porque es en el instante en el que él termina su recorrido. Y entonces, al igualarla a cero, vamos a despejar para t. Ajá, fíjate cómo ahí utilizan factorización. Tengo un trinomio, ¿no? Menos 16t cuadrada más 16t más 32. Y bueno, primero factorizan el menos 16 y luego buscan dos números que multiplicados, ¿te acuerdas de todo eso, no? Y entonces me queda menos 16 por t más 1 por t menos 2. Igualando a 0, obviamente menos 16 nunca vale 0, pero t más 1 igual a 0 significa t igual a menos 1 o t menos 2 igual a 0 significa t igual a 2. Entonces tengo dos tiempos, pero acabamos de decir que el tiempo no puede ser negativo. T siempre es mayor a 0, por lo tanto seleccionamos el valor positivo, así que el clavadista tarda, llega en 2 segundos, ajá, desde que parte de la posición desde arriba hasta caer en el agua, son 2 segundos. Luego me dice cuál es su velocidad al momento del impacto. Bueno, al tiempo de 2 segundos, pues simplemente lo que hacemos primero es derivar la función de desplazamiento, o sea, porque me está pidiendo la velocidad instantánea, ¿no? O sea, en el momento del impacto. Entonces, la derivada de menos 16t cuadrada es menos 32t y la derivada de 16t es 16. La derivada de más 32 vale 0. Entonces me queda menos 32t más 16 sería mi función de desplazamiento, la velocidad, o sea, la derivada del desplazamiento, que es la velocidad instantánea, y ya lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de 2, y ese prima en 2 me va a quedar menos 32 por 2 más 16, me quedan, bueno, menos 32 por 2 me queda menos 64 más 16, me quedan menos 48 pies por segundo. Entonces el clavadista cae a una velocidad de menos 48 pies por segundo. Espero que le hayas entendido.